Para. Buenas tardes chicos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, hijos, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Algunos con una voz de ya quiero comer. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestro tema para el día de hoy, que es Introducción a la literatura. Muy bien, vamos a hablar de manera general sobre la literatura, sobre un montón de cosas que hay por ahí. Muy bien, antes de ello, dos pequeños anuncios, ¿no? Antes de ello, dos pequeños anuncios. Primero, los PPTs, ¿no? Que ustedes tienen que copiarlos porque los PPTs es como si fuera pizarra, ¿ya? Los PPTs ya están subidos en la plataforma, están en la parte que dice material de clase, adentro hay otra carpeta que dice lenguaje, porque voy a crear otra carpeta que diga literatura, ¿ya? Entonces ahí van a encontrar ustedes ya las clases que tienen que copiar en su cuaderno, ¿no? Para que ustedes lo tengan que tener ahí. Como han visto, los PPT son pequeñitos, no hay mucho, o sea, no tienen que resumir cosas porque está todo preciso ahí. Entonces lo van a copiar ahí. El segundo anuncio sería que ya la próxima semana les voy a dar un texto que ustedes tienen que leer durante todo este bimestre, ¿ya? Un texto que tienen que leer durante este bimestre. Esto se lo voy a evaluar la semana de repaso y además también voy a contarlo dentro del examen, ¿ya? También voy a poner preguntas sobre el texto que han tenido que leer sobre el examen, para el examen, ¿no? Obviamente va a ser un texto que esté acorde con lo que vamos a ver este bimestre, que es géneros literarios, figuras, vamos a llegar hasta la Odisea. Así que por ahí vamos a ver si hay un texto griego para que ustedes puedan leer, o una parte de la Odisea, o la Odisea completa ahí. Bueno, esas lecturas pequeñas que se compran de un sol, que es el resumen del resumen, ya, esas de ahí. Muy bien, chicos, entonces así estamos quedando. ¿Hay alguna pregunta? Ahorita acabo de entrar al sistema, profesora. Y no veo nada. En la parte de archivos, a ver, déjame ver. ¿Has entrado en archivos donde dice material de clase? En el curso de lenguaje. Dice materiales de clase, a ver. Sebastián, si puedes, si quieres te puedo mandar el libro por WhatsApp. Pásame tu número. Ya, ahí está el PDF. Ya, profesora. Los demás lo pueden ver, porque si no lo pueden ver, entonces es porque algo pasa, ¿no? En la parte de archivos, materiales de clase, ahí hay una carpeta que dice lenguaje, porque voy a crear otra que diga literatura. Y adentro hay un PDF de la clase de ayer. ¿Sí? ¿Lo han podido encontrar? Sí, profesora. Sí. No, profesora, entonces, yo voy a entrar a ver si... Ya. Entonces, si lo he encontrado a otra persona es porque sí está. Muy bien, entonces vamos a comenzar por aquí. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase. Mientras que por ahí van revisando. Vamos a comenzar con la clase y y voy a hacer una pregunta de manera general, ¿no? Para cualquiera que pueda participar. Si no participan, yo los elijo. Entonces, lo esencial es que puedan participar, por favor. Cuando utilizamos la palabra literatura, ¿no? Literatura. Para ustedes, ¿qué es la literatura? ¿A qué asocian ustedes la palabra literatura? A ver, ¿pueden levantar la mano si alguien quiere participar?
¿Qué es la literatura? A ver, por ahí, Carlos. Miss, la literatura para mí es un arte de la expresión escrita o hablada. Ya, es un arte de algo que es escrito o puede ser hablado. Dime, Carlos, ¿tú qué entiendes como arte? También puede ser un talento o algo que tú puedas demostrar al mundo. Ya, es un talento, ¿no es cierto?, el poder escribir. Ya, muy bien. María. Miss, para mí la literatura, bueno, lo que se me viene a la cabeza menciona la palabra literatura María, María, disculpa, ¿estás utilizando alguna aplicación o algo para que suene así? Miss, ¿Estás utilizando alguna aplicación o algo para que suene así? ¿de qué Miss? Porque tu voz suena rara. No sé, Miss, ¿te parece si reinicio mi laptop y vuelvo a unirme? Sí, sí, por favor, María, porque se te escucha muy raro. Anonymous. Parecen esas aplicaciones que se ponen los youtubers, ¿no? Para utilizar voces como robots, ¿no? Así raro. Muy bien, Eileen. Es la teoría de la composición de las obras, Miss. Ya, la teoría de la composición de las obras. Ya, por favor, lo que sea que se les venga a la mente, teoría, a ver, teoría de la composición de las... Ya, ¿cómo están compuestas las obras, no? ¿Cómo puede ser una novela? ¿Cómo puede ser Ya, sí te entiendo, ya. Correcto, está bien. A ver, ¿alguien más? Miss, ¿me puedes escuchar ahora? Sí, no, María, sí te escucho, pero se escucha así, como cuando Doris, cuando, ¿ha visto Nemo? Cuando Dory hablaba así como cetáceo, así se te escucha. No sé si es un problema con el audio, por eso te dije si te habías puesto una aplicación o algo, porque suena así. A ver, ¿alguien más? Miss, ahora. Sí, ahora sí, María, ahora ya estuvo ya. María, querías participar, cuéntame. Sí, bueno, lo que pienso o lo que se me viene a la cabeza, como le expliqué cuando me dice la palabra literatura, es los géneros literarios, el teatro, el cine y todo referente a eso. Ya, correcto, muy bien. El mundo de la literatura no se queda solo en los libros, ¿no? Sino que muchos de los libros han parado a ser, pues obviamente, en el tema del cine, ¿no? Como estaba mencionando. El cine viene tiempo después, es el séptimo arte, como lo consideran, aparte de la literatura, pero gracias a la literatura también se ha creado muchas historias en el cine. Muy bien, correcto. Me quedo con la parte de arte, me quedo con la parte de composición, ¿no es cierto? Me quedo con el hecho de mencionar cómo la literatura influye más allá. Y es eso, ¿no? La literatura es un arte, correcto, es un arte. Porque al igual que la pintura, un pintor que crea, ¿no es cierto?, una obra. Él de su mente, ¿no es cierto?, lo que sienta o inspirado por algo o alguien, crea una obra. Lo mismo sucede con la literatura. Ahora, lo de talento, es cierto, hay que tener talento para escribir obras literarias verdaderas, pero dentro de la literatura hay de todo, ¿no? Hay de todo. Igual que creo que en cualquier tipo de arte hay de todo, porque hay películas que son películas muy buenas, ¿no? Como El Padrino, Taxi Driver. Son películas que han aportado que tú ves la construcción de los personajes, como Avatar, ¿no? Pero no la leyenda de Aang, sino el de los azulitos, ¿ya? También por las lecciones que te hablan sobre los temas, sobre las cosas que nosotros tenemos que interpretar. Y hay otras películas que, bueno, como, no sé, las de Adam Sandler, ¿no? Por ejemplo, son malísimas, excepto un par nada más que pasan, pero las demás
son solamente como para pasar el rato y reírte de tonterías, porque eso es, ¿no es cierto? Igual en la literatura, ¿no? Yo no podría llamar, ¿no? Y bueno, es mi punto de vista, ¿no? Yo no podría llamar literatura a los bestsellers juveniles que han salido. O sea, yo no podría decir que es literatura el libro de ese que dice Yo antes de ti, a no sé cuánto, a 2 metros de ti, ¿no? Que es otro que también fue una película. Yo no podría llamar literatura a eso. Porque lo único que me habla es algo de que yo ya sé. O sea, leo el inicio de 2 chicos que están enfermos de cáncer, pero se enamoran en el proceso. Yo sé que uno de ellos va a morir. Ya se ve ahí. Van a hacer un romance, se van a pelear, se van a separar por algún motivo, luego van a volver a reconciliarse y uno al final se muere. Porque es tan predecible. En cambio, obras, ¿no? Obras que, como las obras de Mario Vargas Llosa, las primeras de Vargas Llosa, ¿no? En las cuales él utiliza mucho lo del dato escondido, que es que tú estás leyendo y te comienza con algo que tienes que descubrir y sigues leyendo las de Sherlock Holmes, ¿no? Las novelas de Sherlock Holmes, en las cuales tú quieres descubrir junto con él la obra maestra de García Márquez, 100 años de soledad, el aporte genial que hace con el rompimiento total del tiempo, además que utilizar el mismo nombre en un montón de personajes y tener toda la atención del lector cuando lo esté leyendo, ¿no? Entonces, eso yo puedo considerar literatura, ¿no? Entonces, tenemos de todo, personas con talento, personas que intentan tener talento. También está dentro de lo que viene a ser la construcción de la literatura. Muy bien, entonces vamos nosotros a proyectar aquí, a ver. Muy bien. Nuestro curso de literatura, nuestro primer tema con que iniciamos nuestro año escolar en literatura, en nuestra área, en nuestra aula super elite, con introducción a la literatura. Entonces comenzamos cuestionándonos qué es la literatura. Literatura viene de la palabra litera, ¿no? De la palabra litera, que significa letra. Entonces, como literatura viene de litera, que es letra, mucha gente dijo que esto era muy contradictorio, ¿no? Porque dice, si literatura significa letra, eso significa que solamente las obras que están escritas se consideran dentro de las obras literarias. ¿Qué pasa con los mitos? ¿Qué pasa con las leyendas? ¿Qué pasa con todo que está dentro de la tradición oral? O sea, las historias que se han ido contando, que se han ido hablando, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Eso no es literatura? Bueno, Aristóteles lo resolvió pacíficamente y nos dijo que el concepto de literatura sería que es considerado el arte de la palabra. Esto es lo que nos dice Aristóteles. En su obra, que es el primer tratado de teoría literaria, en su obra La Poética, Aristóteles dice que la literatura es el arte de la palabra. Porque al hablar de palabra puede ser la palabra hablada o la palabra escrita, ¿no? En las diferentes formas como nosotros podemos manifestar la literatura. La literatura va a estar siempre vinculada a la historia, ya que eso nos quede bien claro, siempre vinculada a la historia. Por eso, cuando nosotros estudiamos las corrientes literarias, las corrientes que vamos a estudiar, siempre colocamos contexto, porque lo que suceda, ¿no? Lo que suceda en un tiempo determinado va a influenciar sí o sí en la literatura. Edad contemporánea, la Revolución Francesa, ¿no? Luchar contra esta monarquía absolutista, contra la monarquía borbónica por los excesos, y los que pagaban era el pueblo. Esa lucha influenció sobre los escritores, los cuales obviamente estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Si vamos más aquí a América,
cuando los diferentes países en América tuvieron su etapa de independencia, ¿no es cierto? Por parte del sur vino San Martín y por el norte vino Bolívar. Quienes gobernaron después de lo que proclamaron la independencia fueron los militares. ¿Ya? Los militares porque fueron los que más cerca ayudaron, ¿no? a los libertadores. Ahora, los militares te condenan a dos tipos de gobierno. Uno, lo que sucedió en nuestro país, una inestabilidad política. El primer caudillismo, tuvimos un montón de presidentes porque no duraban ni un año algunos de ellos en el poder. Tenían que soportar golpes de Estado constantemente. Imagínate, Agustín Gamarra soportó 26 golpes de Estado. 26 veces quisieron quitarlo del gobierno. Y no es como ahora. Bueno, ahora está sucediendo casi lo mismo, ¿no? Cada rato vacar al presidente, nada. Entonces, bueno, pero en ese tiempo lo mataban de alguna manera. Entonces, sucedía eso. O había una dictadura. Eso quiere decir, ¿te quieres oponer a mí? Bala, mueres. Eso sucedió en Argentina. En Argentina lo gobernó Rosas, un dictador despiadado, pero los escritores, ¿no? Fueron fuertes también. Esteban Echevarría, iniciador del romanticismo en Hispanoamérica, escribió El Matadero, una obra alegórica donde hablaba sobre la crueldad del gobierno de Rosas. Entonces, la literatura siempre va a estar de la mano con la historia, porque la literatura es un arma para poder también combatir frente a lo que está pasando en un país. Por ejemplo, en nuestro país, antes ya, hace unos 5 años, digamos, unos 3 años ya, pongámoslo ahí, la literatura de la violencia política estuvo muy de moda. ¿Ya? Se escribían varios libros, novelas, ensayos sobre la violencia política, o sea, sobre la época del terrorismo. Ahora ha salido bastantes libros sobre la corrupción en nuestro país, ¿no? Entonces, no es ajena a la literatura lo que está sucediendo, sino que siempre va de la mano, porque eso influye en las personas, eso influye en la literatura, y entonces uno tiene que dar la cara por lo que está pasando. Y obviamente logra trascender a esta. Hablamos del siglo XIX y hasta el día de hoy podemos hablar que Los Miserables fue una gran obra que tuvo mucha influencia de lo que estaba sucediendo a Francia. Hasta el día de hoy podemos hablar sobre los aportes de la literatura que Homero en sus obras hizo. Crea mundos posibles. Muchas obras literarias pueden describirte lugares que efectivamente tú puedes reconocer, ¿no? Por ejemplo, Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. La obra se desarrolla en un pequeño bar atrás de la Catedral de Lima. Y efectivamente, hay un pequeño bar atrás de la Catedral de Lima. Hoy es como una especie de cafetería ya. Pero en la época de Mario Vargas Llosa, ahí era un bar donde los grandes literatos intelectuales iban a conversar. Entonces, eso sí existió. O sea, se puede desarrollar. Pero hay casos en los que hay mundos que son totalmente sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Un hombre logró llegar al centro de la Tierra donde habían dinosaurios, donde había todo un ecosistema totalmente diferente. ¿Tú crees que en verdad suceda eso cuando nosotros sabemos por estudios que en el centro de la Tierra está el núcleo donde hay lava, ¿no? Y está a grados que nadie puede soportarlo. ¿Cómo se va a crear vida? ¿Cómo va a haber vida, ¿no? En algo así. Pero hay muchas personas que dijeron tal vez sí se sucede. Entonces te hace como que creer que eso sí podría pasar. Eso es como que sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, también los espacios, los contextos, los lugares que crea Harry Potter, ¿no? En las obras de Harry Potter. Igual, o sea, eso tú sabes que no existe, que el colegio Hogwarts, que se llama, ¿no? No existe. Ya, y eso es como que más sobrenatural. Pero mira, Macondo de Gabriel García Márquez. Macondo era una ciudad, te lo describía como cualquier ciudad que podrías describir en Colombia. Y la gente pensó que Macondo existía, pensó que era una provincia, que era una pequeña ciudad al fondo de lo más profundo de Colombia. Y Macondo no existe.
¿no? Entonces crea mundos posibles. Aparte de ser arte, ¿no? Aparte de ser arte, la literatura también se considera ciencia. ¿Por qué? Porque utiliza disciplinas que la apoyan, ¿ya? Disciplinas que la apoyan. Tenemos teoría literaria. Nuestra primera disciplina es la teoría literaria. Esta disciplina es un conjunto de reglas y conceptos acerca de la literatura. Es decir, lo que viene a ser la teoría literaria es hablarnos de los conceptos. La teoría literaria te habla de qué es la literatura. La teoría literaria te dice, esta obra es un poema. Te dice por qué es un poema. ¿Y qué es un poema? Te da el concepto del poema. Esta obra es una prosa. ¿Por qué considera que es una prosa? Esta obra es una novela. Y te define qué es una novela, qué es una tragedia, qué es un cuento, qué es un ensayo. Te define todo ello. Entonces, la teoría literaria lo que hace es eso. Estudiar todos los conceptos, las definiciones que tiene dentro de la literatura. Luego tenemos a la historia literaria. La historia literaria nos dice, la literatura a través de las diferentes etapas de la historia. La historia literaria es la periodificación de la literatura. Es decir, la literatura surge en diferentes etapas, ¿no? Si hablamos del siglo XIV, estoy hablando de la época del medievalismo, de la literatura medieval. Si me voy al siglo XVII, estoy hablando de la literatura barroca. Si me voy a la segunda mitad del siglo XIX, el realismo. Si me voy al siglo XX, vanguardismo. Entonces, en las diferentes etapas, ¿no es cierto? ¿Quién va a colocar a todas estas corrientes en los diferentes siglos? La historia literaria. Y luego tenemos por último lo que es la crítica literaria. La crítica literaria nos dice, se basa en un juicio de valor que busca una significación de las obras literarias. ¿Qué quiere decir esto? Que la crítica literaria lo que hace es emitir un juicio de valor que significa una apreciación, ¿ya? Una apreciación. Profesora, entonces crítica literaria es cuando yo digo que esta obra me pareció aburrida y esta obra me pareció interesante. No tanto, ¿ya? No tanto. ¿Por qué? Para que tú emitas una crítica literaria, tienes que tener estudios. ¿Ya? No es que cualquiera puede decirte, esto es literatura y esto no es literatura. O decir simplemente, esta obra me aburrió y esta obra sí me gustó. Eso no es crítica literaria. Esta obra literaria es importante para la literatura. ¿Ya? Por ejemplo, las personas que eligen a los premios Nobel, ¿no es cierto? Las personas que eligen a los premios Nobel son críticos literarios. ¿Por qué eligen un premio Nobel? ¿Porque les cae bien? ¿Porque su libro se vendió más? No. El premio Nobel se elige por los aportes que los libros tengan ante la literatura. ¿Ya? Por cómo sus obras han impactado en la sociedad. Por eso se elige el premio Nobel. Y ahí van los críticos. Por ejemplo, cuando eligieron a Mario Vargas Llosa, ¿por qué elegir a Mario Vargas Llosa? ¿Ya? ¿Por qué elegir a Mario Vargas Llosa? Porque nos pareció buena gente, porque era lo único que nos quedaba del boom latinoamericano, porque el boom latinoamericano fue una etapa muy importante para la literatura hispanoamericana. Pero bueno, ya se había muerto Cortázar, y ya se había muerto Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez ya había recibido su premio, y el único que quedaba era Mario Vargas. Pero no solamente es eso, además que también le ayudó el hecho de que se nacionalizara español. Pero, ¿por qué eligieron a Mario Vargas Llosa? No lo eligieron por una obra, como es en el caso de Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿no? Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, es una obra que lo tiene todo, pues, también, por eso lo eligieron. A Mario Vargas Llosa lo eligen por los aportes que hace a la literatura, por las técnicas literarias que crea dentro de la literatura, como los vasos comunicantes, las cajas chinas, el dato escondido. Entonces, sus obras tienen ese valor que enriquece. ¿Cómo logró influenciarse de William Faulkner, de James Joyce, pero colocarlo en un entorno
hispanoamericano. Entonces, todo esto contribuyó a que María Vargas Llosa reciba el premio Nobel. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ninguna, Miss. Muy bien. Miss, Entonces, su cámara de lo que está compartiendo está muy arriba, no se nota bien. ¿cómo no se nota? O sea que solo una parte se nota, pero después se puso medio borroso por arriba y se fue más arriba y ya no se nota. No sé, ¿desde dónde se ve? ¿Desde dónde dice concepto? Se ve, también se le considera ciencia. Desde ahí, qué raro. Ahí nomás se nota, no se nota más para mi caso. Sí, ¿lo demás igual? No, mi solo está ahí. A ver, un ratito. Ya, así como sus compañeros, si son todos, pues si me dicen todos que así se veía, es porque el mío está mal. Pero si es uno, a veces es porque es de uno, ¿no? Profesora, de mí se ve normal. Ya, entonces vamos a ver, ¿ya? Igual me avisan si se ve raro. Ya, mis. Muy bien, entonces vamos a compartir de nuevo. La definición de literatura varía según la época. Por ejemplo, en la época primitiva, ¿no es cierto?, de lo que se ha estudiado, en la época de las cavernas, se podría decir, lo que era la creación, obviamente en esa época era una creación oral. Esta concepción primitiva se decía que la literatura, ¿no?, la literatura que se podría haber creado en ese tiempo, era del tipo mágica religiosa. Porque obviamente en ese tiempo lo que trataban de hacer, por ejemplo, las pinturas rupestres, que era representar lo que ellos iban a hacer, ¿no es cierto? Que era esto de estar cazando. No, igual la literatura, contar estas historias, creer en las deidades, es decir, en los dioses, manifestar todo ello, era poder justificarlo con la religión. Y casi siempre la literatura se basa en esto, porque recordemos que los mitos que son los primeros atisbos de literatura, podemos decirlo, los mitos, ¿de qué te hablan? Sobre el origen del mundo, ¿no? Sobre el origen del mundo, a través de los dioses. Y mito en cualquier parte, porque si hablamos de la literatura griega, los mitos te hablan sobre la creación del mundo por parte de los dioses griegos. Si hablamos de la Biblia, te habla sobre la creación del mundo por parte del Dios cristiano. Si hablamos de la literatura incaica, ¿no?, de la literatura quechua, hablamos del origen del mundo a través de sus dioses, del dios Huiracocha, del dios Pachacamac, que destruyen y nuevamente comienzan un nuevo mundo. Entonces siempre, bueno, va a estar vinculado en los inicios, ¿no?, a lo que es la religión. Ahora, si vamos a una concepción clásica, ¿no?, una concepción ya más civilizada, los griegos decían que la literatura es una especie de mímesis. ¿Qué significa que la literatura sea una mímesis? Que sea una imitación de la realidad, ¿ya? Reflejar la realidad, reflejar lo que le puede pasar a tal y a tal, lo que le sucedió a este príncipe, lo que le sucedió a este gobernador, lo que le sucedió a este rey, reflejar la realidad. Profesora, ¿por qué solamente me habla de reyes? Es que la literatura griega es clasista. Los personajes principales son príncipes y reyes, nada más. Muy bien. Concepción medieval. En la época medieval se dejó de lado, ¿no es cierto?, estas cuestiones racionales para justificar todo con la religión, ¿no? En la época medieval, la iglesia ganó un poder increíble, ¿no? Iba de la mano con el Estado, iba de la mano con los reyes, iba de la mano con los gobernantes. Y es por eso que la religión influye mucho en la literatura. Fue una época oscura para la literatura también. ¿Por qué? Porque la iglesia censuraba muchas obras. Le decía, ¿cómo vas a hablar sobre el tema de la infidelidad? Eso es inmoral. Este libro se quema. Y se quemó.
¿no? Y, por ejemplo, el de Cameron, de Giovanni Boccaccio, fue censurado durante su tiempo, ¿no? Entonces, en la época medieval, la concepción de literatura tiene que ver con crear un vínculo con Dios, ¿no? Por ejemplo, los cantares de gesta, el cantar del Mio Cid. El Mio Cid siempre tenía presente lo de la religión, la Virgen María, el Arcángel Gabriel, que aparece supuestamente en sus sueños. Entonces, todo eso también va de la mano. Pero ya en una época moderna, ¿no? Hablamos del Renacimiento, el hombre ya no creía ciegamente en la religión, no creía ciegamente en la iglesia, sino que empezó a cuestionarse, ¿no? Empezó a cuestionar todo. Y es por eso que decimos que el hombre va a ser el centro en esta época, porque el hombre se armó de valor para comprobar lo que estaba cuestionando. Si en la época medieval te decían, la tierra es plana, y si tú llegas a esa raya donde ves, te vas para abajo. Así te decían. Entonces la gente decía, oye, sí, no, tiene razón. Yo he visto que los barcos se van y ya no vuelven, así. Entonces dice, tiene razón, tiene razón. Entonces ahí creían ciegamente. Pero en la época moderna, en el Renacimiento, esta gente empezó a salir, ¿ya? Y dice, no creo, la verdad, porque cuando estás en el barco y avanzas un poco, te das cuenta que la línea también se va más allá. Y nunca alcanzamos la línea. Entonces lo que hicieron fue viajar y comprobar efectivamente que la Tierra era redonda. Entonces el hombre se vuelve el centro de todo. Hablamos del antropocentrismo. Luego, en la época contemporánea, que hablamos de una concepción romántica, hablábamos sobre el mundo ideal. ¿Qué quiere decir? En esta época ya no te contaban efectivamente sobre lo que estaba pasando en tu entorno, sino que hablaban de un deseo, ¿no? De un deseo. La sociedad debería ser así, ¿no? La sociedad debería ser así. No es así. O sea, te dice, nuestra sociedad no debería tener corrupción, pero la tiene. Y nosotros tenemos que hablar sobre ello, pero no, los románticos preferían hablar sobre lo mejor que sería, ¿no? Lo mejor que sería, sobre un futuro que no se sabía si iba a suceder o no. Y ya que hablamos de algo más, todavía más contemporáneo, tenemos la concepción del siglo XX, en la cual dos escuelas se enfrentaron por hablar sobre el concepto de literatura. Los formalistas rusos, que decían que la literatura es interpretar los textos, ¿no? Se limitaban a ello, a interpretar los textos. ¿Qué significa esta obra? Porque en realidad las obras no lo leemos de manera literal, ¿no? Yo no voy a leer las obras tal y como dice ahí, sino que uno tiene que interpretar. ¿O tú crees que Dante Alighieri escribió su obra porque de verdad viajó al infierno, al purgatorio y al paraíso? Y en realidad la gente del Renacimiento lo creyó. La Iglesia Católica vio que esto le iba a generar ganancias y utilizó el tema del purgatorio. Pero llegó Martín Lutero, en el cual pegó sus 45 tesis, ¿no? En la catedral de la Iglesia Católica en Alemania, donde él decía, la gente cree ciegamente en lo que le están diciendo, pero si ustedes leen la Biblia, en ningún momento te habla sobre el purgatorio. Y la iglesia cobraba para que el alma de tu muerto pase el purgatorio. Entonces los formalistas rusos dicen, la literatura es una interpretación, ¿no? Es una interpretación. Los estructuralistas franceses nos dicen que la literatura son sensaciones, porque crean un vínculo dentro del lector. Bueno, no sé si ustedes han leído bastante, pero yo sí he leído varios libros en los cuales me he conmovido, ¿no? O me sentí identificada, o hasta le hablaba y le decía, ¿por qué? ¿Por qué te quedas con él? ¿O por qué hiciste eso? ¡Qué tonta! Y hay impotencia y te causa un montón de sentimientos, ¿no? Entonces, los estructuralistas franceses dijeron que eso es la literatura, es crear sensaciones dentro de los lectores. Muy bien, entonces ahí vemos que la definición de literatura ha variado según cómo va pasando el tiempo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, continuamos entonces. Finalidad. La finalidad de la literatura primero nos dicen que es cognoscitiva.
¿Qué significa esto? ¿Qué es vivencial? ¿Qué significa esto? Que la literatura busca influir en la sociedad, ¿ya? Los verdaderos escritores, ¿no? Los escritores, Dostoyevsky, Víctor Hugo, Edgar Allan Poe, buscan que sus obras causen algo en la sociedad. Edgar Allan Poe, el padre del cuento del terror, aún así busca que en su sociedad, ¿no?, puedan comprender el estilo sombrío, ¿no?, que se puede crear en una obra literaria. Entonces siempre buscan influir en la sociedad. La finalidad de la literatura también es comunicativa, es decir, hay un mensaje. Porque obviamente un libro es un tipo de medio de comunicación, ¿no? Entonces busco dar un mensaje. El autor no dice, ya, voy a escribir mi libro y se queda conmigo para siempre. No, sino que busca transmitir este mensaje, ¿no? Transmitir la información. Y otra finalidad de la literatura es ser lúdica. ¿Qué significa esto? Que busca que las personas disfruten de la literatura y creen un hábito productivo, ¿no? Porque el hecho de que tú empieces a leer, obviamente no vas a perder, ¿ya? No vas a perder. Primero porque al menos ortográficamente vas a poder escribir correctamente, porque los libros originales, ¿no?, respetan esa forma de redacción. Entonces, inconscientemente vas a aprender a escribir, también vas a aprender nuevas palabras, va a aumentar tu léxico. Entonces, lo que busca también la literatura es atrapar a personas y disfruten de este nuevo hábito que puede crear la lectura, porque literatura hay para todos, ¿no? Por ejemplo, ¿te gusta el terror? Hay terror, Lovecraft. Ya, Stephen King, ¿no? Stephen King, que la mayoría de sus obras se han hecho películas, y el cementerio de mascotas, Carrie, entre otros, ¿no? ¿Te gusta la ciencia ficción? Hay un montón sobre ello, lo último que están escribiendo, ¿no? También sobre épocas apocalípticas, también. Entonces, hay de todo, como para poder disfrutar. Ahora, vamos a hablar un poco de la periodificación de la literatura, ¿no? De cómo la literatura ha estado atravesando todo este tiempo. Corrientes literarias. La primera corriente literaria que se considera, ¿ya?, es el clasicismo. Ya sabemos que el clasicismo el clasicismo llega a través de la mitología, ¿no? De la mitología. Ya sabemos que en el clasicismo se habla sobre el origen primero del mundo, ¿no? De cómo se creó, y todo se justificaba con ello, cómo los dioses tomaban el rumbo de la vida, ¿no?, de los el rumbo de la vida de las personas, porque todo lo que sucedía era porque los dioses lo permitían o porque los dioses lo rechazaban. Tenemos como más grande representante a Homero. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuáles son las obras principales de Homero? ¿Saben cuáles son las obras principales de Homero? La Ilíada, creo, profesora. Ya, la Ilíada, muy bien. Muy bien, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Son de sus obras más conocidas. Correcto, está bien. Homero va a pertenecer a la época primitiva prácticamente, ¿ya? A la época primitiva de Grecia, cuando se estaba entrando a una etapa de formación. Así que el uso de los dioses como personajes va a ser muy común en este entorno. Pero otro de los grandes representantes del clasicismo es Sófocles. Sófocles es el mejor representante que tiene la tragedia. La tragedia pertenece a la época de esplendor de la literatura griega y en sí de toda Grecia. Sófocles utiliza a los dioses, pero ya mínimo. Está tomando al hombre como personaje principal. Al hombre que a veces trata de luchar contra los dioses, pero no puede hacerlo. Pero a fin de cuentas, al hombre como personaje de desgracias. Muy bien. Ahora, una cosita sobre las corrientes literarias. Toda corriente literaria nace para oponerse a la corriente anterior, ¿ya? Toda corriente literaria nace para oponerse a la corriente anterior.
al clasicismo se va a oponer el medievalismo, ¿ya? El medievalismo, la época medieval. Debido a que el clasicismo tomaba al hombre como personaje principal, el medievalismo dice, ¿por qué el hombre tendría que ser el personaje principal? ¿No? ¿Por qué los dioses paganos, dioses que son igual de pecadores que los hombres? ¿Qué clase de dioses son esos? No, todo debe apuntar al ser perfecto que es Dios. Por eso hablamos del teocentrismo. El teocentrismo, teo es Dios, ¿no? Dios es el centro de todo. Así que si tú escribes literatura, tiene que ser con una finalidad, pues, que tenga que ver con la religión. Entre los exponentes que vamos a tener en la época del medievalismo, tenemos primero los cantares de gesta. Los cantares de gesta hablaban sobre la formación de naciones, porque en ese tiempo, debido a que Roma, una vez que cae Roma, ¿no? Los pueblos que había conquistado, porque Roma se había arrasado con Europa, entonces esos pueblos, una vez que cae Roma, esos pueblos en algunas circunstancias se empezaron a unir y formar naciones enteras ya, ¿no? Naciones. Entonces, a esta época donde votaban a los que no deberían pertenecer a estos lugares donde querían crear una nación, surgen los cantares de gesta. El cantar más importante y el cantar que se apega más a la realidad es el cantar del Miocid, ¿no? Tiene una base histórica que es real, ¿no? Como es la Reconquista Española, donde Rodrigo Díaz de Vivar, el personaje principal, lucha para expulsar a los moros y recuperar su honra. El medievalismo, ¿no? Va a llegar hasta el siglo XV. Hasta el siglo XIV podíamos hablar que era netamente medieval, pero en el siglo XV la gente se empezó a cuestionar muchas cosas, ¿no? Porque el medievalismo, otra de sus características es que sea dogmático. Dogmático es que te enseñan algo y tú no puedes refutar a eso. Ya no puedes decir, pero a mí me parece, no, tú crees ciegamente en ello. Entonces, en el siglo XV empezó a surgir la idea de que tenemos que cuestionarlo, porque si no, no vamos a saber que si es real o no, si está bien o no. Entonces, esta etapa se llama el pre-renacimiento, y en esta etapa vamos a tener a uno de los más grandes exponentes de la literatura universal, Dante Alighieri. Dante Alighieri con esta obra tan importante como lo es la Divina Comedia, ¿no? En esta obra, Dante pone la religión como un tema principal, pone también sus influencias políticas, su vida, y también todos los recursos literarios, porque tenemos dentro de la Divina Comedia personajes mitológicos, coloca a sus enemigos políticos, trasciende toda la historia para poder escribir la Divina Comedia. Ya. Eso es en el siglo XV. Luego del medievalismo, en el siglo XVI, ya con todo esto que la gente veía que la iglesia pues les había hecho creer muchas cosas que no eran ciertas, surge que el hombre siente curiosidad por salir y explorar el nuevo mundo. El hombre empieza a crear nuevas cosas, ¿no? Hay avances tecnológicos en ese tiempo, bueno, para su época, y surge en la época moderna el llamado Renacimiento, ¿no? El Renacimiento toma como fuente de inspiración al clasicismo, porque el clasicismo tenía como personaje principal ¿a quién? Al hombre, así que el Renacimiento también lo va a volver a tener, el antropocentrismo. Antropocentrismo. Antropo significa hombre, centrismo es centro, ¿no? El hombre es el centro de todo, porque el hombre está creando, el hombre está descubriendo. Como máximo exponente tenemos al padre del teatro francés, William Shakespeare. No, William Shakespeare tiene una capacidad tan increíble de crear tipos humanos, ya arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos es que uno de tus personajes represente una emoción o sentimiento. Si hablamos de Otelo, Otelo es sinónimo de los celos. Otelo son los celos. Los celos son representados por Otelo. Él como que es los celos hechos persona. Si hablamos de ambición, Macbeth, ¿no? Macbeth está representando la ambición. La ambición se ha hecho carne con Macbeth. Entonces, William Shakespeare es tan increíble que pudo crear más de 50, no, perdón, más de 100 arquetipos.
mostrando como emociones, como sentimientos. El Renacimiento nace en Italia, ¿ya? Nace en Italia, pero hay un país que está llegando a su apogeo. Hay un país que gracias a los descubrimientos que ha hecho, se está colocando como el máximo país en Europa. Y ese es España, ¿no? España. Y en España tenemos como máximo representante a Garcilaso de la Vega, en la época del Renacimiento, ¿ya? A Garcilaso de la Vega, que inspirado en autores como Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, ¿no? Crea la escuela petrarquista, en la cual, utilizando recursos tradicionales, puede crear nuevamente literatura. Garcilaso de la Vega destaca en la poesía. Luego del Renacimiento, lo que pasa es que el Renacimiento hizo que las personas accedan a los libros más rápido a través de la imprenta. Ya se creó la imprenta y los libros llegaban a las manos de todos y todos podían acceder a un libro. Cuando leían la literatura, era una literatura que era bastante entendible. Por ejemplo, si tú lees Romeo y Julieta, pues efectivamente sabes que esta obra la vas a disfrutar rápido. Encima que es dramática, la vas leyendo como una conversación, no tiene mucho que analizar. Entonces, surge una corriente que se opone a eso. Dice, si todo el mundo lee literatura, si todo el mundo da una opinión sobre literatura, entonces, ¿qué es literatura? No puede ser tan fácil de leer. Además, hay tantos recursos que se tienen que usar. Y en el siglo XVII surge el barroco. El barroco también nace en Italia, pero en ese tiempo un país seguía en todo su esplendor, España. El barroco es complejo. El barroco está recargado de figuras literarias. Tiene un montón de metáfora, tiene oxímoron, tiene símil, tiene antítesis. Todo ello confundía a las personas al leerlo, no comprendían bien. Entonces el barroco dice, es eso, lo complejo. O sea, la literatura tiene que ser complejo, la literatura tiene que utilizar todos estos recursos. Y el máximo representante es otro de los más grandes escritores de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra, con su gran obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes escribió esta obra para poder ridiculizar las novelas de caballería. Porque Cervantes escribía sus novelas, las quería que las publiquen y dice, no, lo siento, solamente publicamos novelas de caballería. Va a otro lugar, igual, novelas de caballería. No, novelas de caballería. Estaba harto de las novelas de caballería. Así que quiso utilizar a un personaje ridículo, ¿no? Para ridiculizar al caballero medieval. Y creó a Don Quijote. Pero le salió todo al revés porque la gente amó a Don Quijote, amó la inocencia y la valentía que a pesar de como es un anciano que está más para allá que para acá, a pesar de eso, seguía luchando, ¿no? Seguía luchando, entonces la gente se enamoró de Don Quijote. Si hablamos del teatro, ¿no es cierto? Tenemos a Lope de Vega también como otro representante de ahí, del barroco. Muy bien, ante esta complejidad, ¿ya? Ante esta complejidad del barroco, nace una corriente la cual dice, todo debe tener un porqué, ¿ya? Y ese porqué es educar a las personas. La literatura debería educar a las personas. Para este tiempo, España entró en crisis porque sus colonias empezaron a independizar. Y es otro país que toma la batuta en Europa. Y llega el neoclasicismo para oponerse al barroco. El neoclasicismo nace en Francia y como lo dice su nombre, nuevo clasicismo, es un nuevo clasicismo. La finalidad del neoclasicismo es ser moralizante, ¿no? Es tomar, es que la gente se pueda educar, siga las reglas morales y todo ello. Tenemos aquí como gran representante al padre de la comedia francesa, Molière. En verdad, su verdadero nombre es Jean-Baptiste Poquelin, ¿ya? Jean-Baptiste Poquelin, pero lo conocían más como Molière. Molière también hizo lo mismo que William Shakespeare, utilizó arquetipos, ¿no?
Y por ejemplo, la avaricia, estar encarnada, se volvió carne con Harpagón. Pero siempre, de alguna manera, ridiculizando a la gente de la clase alta, ¿no? Porque muchas de esas personas se veía expuesta a través de los personajes de Molière. Muy bien. Los neoclásicos te decían, no puedes hacer eso porque tienes que seguir las reglas. Si tú huyes de casa, tu familia se va a ver mancillada, así que no lo hagas. Ante la frialdad de los neoclásicos, en el siglo XIX surge en Alemania el romanticismo. Pero cuando hablamos de romanticismo no significa que solamente vamos a hablar sobre aspectos sentimentales, sobre amor, no. Sino que todo lo contrario, fue una corriente que, a pesar de que nace en Alemania, ¿no? A pesar de que nace en Alemania, tiene todo su apogeo en Francia, debido a lo que estaba pasando, que era la Revolución Francesa. El romanticismo nos dice los sentimientos sobre la razón. O sea, yo no tengo que pensar en los demás, yo tengo que pensar en mi bienestar, tengo que pensar en mí, culto al yo, el individualismo. ¿Ya? Eso piensan los románticos. Y tenemos como representantes, por ejemplo, a Víctor Hugo, ¿no? Que es el máximo representante del romanticismo en Francia. El romanticismo, como les dije, nace en Alemania, y en Alemania sí tiene una vertiente sentimental porque sí también te habla sobre amor. Y ahí va a estar Johann Wolfgang Goethe con su obra Las cuitas del joven Werther. Muy bien. Otra característica del romanticismo es ser subjetivo. ¿Qué significa ser subjetivo? Que cada uno tiene un punto de vista diferente, ¿no? Es como cuando hay un accidente, ¿no? Se chocan los dos carros y llega el policía y le dice, ¿qué pasó? El otro dice, no, él me metió el carro, no, él se pasó la luz roja. Y no sabes al final cuál es la verdad, porque hay diferentes historias. Entonces, uno dice, luego llega en la segunda mitad del siglo XIX una corriente que le dijo, no podemos estar así, porque al final la literatura tiene que ser una forma de mostrar lo más parecido a la realidad. Tiene que mostrar la verdad tal y como es. Y ante la subjetividad de los románticos surge el realismo. Segunda mitad del siglo XIX, nace en Francia. Los realistas nos dicen, la razón sobre los sentimientos. Tengo que pensar las cosas antes de actuar, no puedo ser impulsivo. Y tenemos como gran representante en Rusia Fedor Dostoyevsky, con su gran obra Crimen y Castigo. Hay otros representantes en Francia como Gustave Flaubert, ¿no? Stendhal, Honorato de Balzac, entre otros. Muy bien. Luego, ¿no? Dentro del realismo hay una pequeña corriente que se llama el naturalismo. El naturalismo es un realismo exagerado, ¿ya? Es un realismo exagerado. Luego del realismo van a surgir dos pequeñas corrientes, pero no las vamos a mencionar, que son el parnasianismo y el simbolismo, que se opusieron ante que el realismo sea demasiado descriptivo, ¿no? Sea demasiado descriptivo. Porque los realistas te decían, si tú quieres escribir literatura, tienes que escribir las cosas tal y como pasan. Y son tan descriptivos, ¿no? Te narran cómo las cosas están. Son demasiado descriptivos, por lo que utilizaban más que nada la novela, ¿no? Porque como te dicen, la casa era así, así, él se vestía así, así, necesitan una especie literaria que les permita extenderse todo ello. Ahora, luego del simbolismo y el parnasianismo, que son pequeñitas y duraron poquito, ya, surge una corriente que no se opone al realismo, que no se opone al simbolismo y al parnasianismo, sino que se opone a todo lo anterior, ¿ya? A todo lo anterior. Y este es el vanguardismo. El vanguardismo surge para oponerse a lo tradicional. Es una renovación total. Libertad total de poder escribir. Rompe con las reglas de redacción, rompe con las reglas de ortográficas como una forma de rebeldía.
empieza a cuestionar muchas cosas por lo que estaba pasando. Si hablamos de contexto, el vanguardismo se desarrolla en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? En la Primera Guerra Mundial. Entonces, luego de la Primera Guerra Mundial, el mundo se volvió capitalista. ¿Y qué significa que el mundo se vuelva capitalista? Significa que las personas solamente buscan su conveniencia. Todos somos capitalistas porque vivimos en un país capitalista. ¿Para qué quieres estudiar? ¿Para qué quieres ser profesional? Para ganar dinero. ¿Por qué? Porque si no tengo dinero no puedo vivir. ¿Por qué te compras ese celular tan caro si con este puedes llamar? ¿No? Esos así que tienen el internet y todo eso. ¿Por qué te compras el otro celular? Porque necesito el internet, pero tienes tu computadora. Sí, pero necesito también mi celular. Ya. Pero ¿por qué ¿por qué te has comprado ahora otro si tenías ese? Es que este tiene mejor cámara. Ya. ¿Pero qué, el otro te veías borroso? No, pero se veía feo la luz. Ya. O sea, como que el capitalismo crea una necesidad innecesaria que nosotros tenemos. Entonces los vanguardistas, debido a esto, también empiezan a cuestionar. Y ahí es donde surge el escritor checoslovaco Franz Kafka, líder del expresionismo, en el cual plantea, ¿no?, con su obra La Metamorfosis, cómo el hombre ha perdido toda su humanidad y se ha transformado en una especie de máquina que simplemente trabaja día y noche. Se ha desnaturalizado del mismo, porque nuestro personaje principal, Gregorio, terminó siendo un enorme insecto, ¿no? Esa transformación significa en lo que el hombre se ha convertido, en eso. Muy bien, entonces esas son las corrientes literarias que son de manera universal y que en los diferentes lugares, ¿no?, como por ejemplo aquí en América, tomamos mucha influencia también de estas corrientes literarias. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Ninguna, profesora. Muy bien. Entonces continuamos. Dentro de la literatura tenemos nuestros textos, ¿no? Por eso dice nuestro texto de literatura, nuestros textos sobre esto. Muy bien, aquí tenemos. El texto es el conjunto de ideas que giran alrededor de un tema en particular. O sea, tú cuando lees un libro, ¿no es cierto?, una obra, una parte de comprensión lectora, no es que una parte estás leyendo, te está hablando sobre la Primera Guerra Mundial, pasa la otra estrofa, te está hablando sobre el ceviche. No, sino que todos giran obviamente a una idea central, a un tema particular. Se trata de una estructura compuesta por signos organizados en una unidad con sentido. O sea, tú vas leyendo y vas entendiéndolo. Y sigue un orden determinado. Características sobre el texto. Primero, permite dar un mensaje coherente y ordenado. Un texto te permite que sea entendible, ¿no? Que sea entendible. Obviamente ordenado por el hecho de que, por ejemplo, te estén hablando sobre el SIDA, ¿ya? El SIDA, la enfermedad del SIDA. No comienza diciendo la gente, bueno, y en la última etapa la gente se muere. No se llega a morir por pulmonía, le sale esto y esto. Y luego sigues leyendo y te dice, el SIDA se origina en África por tal. Sigues leyendo y te dice, lo que una persona cuando está en la primera etapa del SIDA tiene que hacer esto. La otra te dice, las consecuencias del SIDA por esto. Está todo desordenado y no podría comprender bien la idea. Entonces, el texto, como lo vamos a encontrar, siempre es de manera organizada. Posee una intencionalidad comunicativa porque efectivamente quiere dar a conocer un mensaje. Se caracteriza por presentar una estructura organizada, lo que ya mencionamos. Los textos pueden ser textos literarios o pueden ser textos no literarios. Dice, los textos literarios son aquellas narraciones en que el autor expresa emotividad de la realidad en que vive. ¿Ya? Emotividad en la realidad en que vive. En los textos literarios vamos a ver siempre sentimientos, emociones, ¿no? Ya, tú tienes tu libro de historia. Cuando lees ahí la Primera Guerra Mundial, ¿acaso te dice ahí, hubieron tantos muertos, qué desconsolado, y parece que estuviera sufriendo la persona que te está contando sobre la Primera Guerra Mundial? No.
En cambio, si lees un libro de literatura, ¿no? Vas a poder ver cómo el autor transmite, ¿no? Sentimientos por parte de sus personajes. Los textos no literarios son textos informativos, que no muestran emociones, solo entregan descripciones, ¿no? Y esto es lo que hacen, por ejemplo, los libros de historia, ¿no? Una receta, por ejemplo, ¿acaso te da emoción leer la receta del ají de gallina? No, no, simplemente te está describiendo cómo sería el proceso. Muy bien, tenemos aquí textos, algunos ejemplos de textos literarios y no literarios. En la parte de textos literarios tenemos, por ejemplo, la parte de los textos narrativos. ¿Cómo te das cuenta que es un texto narrativo? Si es una leyenda, ¿no? Como la leyenda de los hermanos Ayer. Si es un cuento, ¿no? Como el cuento de, no sé, el cuento de El gato negro, de Edgar Allan Poe. Fábulas, ¿no? Por ejemplo, el león y el ratón, ¿no? Fábulas. Entonces, esos son narrativos, cuando te cuentan historias, ¿no? Historias obviamente literarias. Lírico. Los textos líricos son poesías, poemas, odas, todo lo que tenga que ver como poemas. Tú sabes cómo son los poemas, ¿no? Eso van a estar en los textos literarios del tipo lírico. Y en los textos literarios del tipo dramático, pues vas a encontrar obras de teatro, ¿no? Las obras de teatro en este tipo de textos es cuando vas a ver una especie de conversación, ¿ya? Obviamente en un escenario y todo eso. ¿Ya? Siempre es con el diálogo, las obras dramáticas. En los textos no literarios tenemos por su parte los que son informativos, como las noticias y las biografías. Porque en la biografía puedes conocer en dónde nació, qué es lo que le gustaba hacer, qué escribió, etc. ¿no? Y en las noticias son informativas, porque buscan pues llevar un mensaje que sea importante. Los textos instructivos son las recetas, ¿no? Las recetas son instrucciones que tenemos que seguir. Y los manuales de uso, así como cuando te compras tu televisor, por ejemplo, te viene un manual, ¿no? De cómo utilizar el control remoto, que los botones para qué sirven los que están atrás, los cables que te ha llegado, todo ello. Los textos normativos son los que son reglas, ¿no? Son los que son parte de las reglas o reglamentos, ¿no? Por ejemplo, en el colegio hay reglamentos que se tienen que seguir, reglas que tenemos que continuar. Entonces, eso es parte de los textos de tipo normativo. Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Muy bien, continuamos entonces. Bueno, ahí se queda. Vamos a continuar ahora con lo que viene a ser nuestro material del día de hoy. Creo que ha quedado claro, ¿no es cierto?, la parte de las corrientes literarias de allí. Algunos escritores no son conocidos, ya no son conocidos. A ver, ¿quién no conoce a Mario Vargas Llosa? ¿Quién no ha escuchado el nombre de Homero? ¿Quién no ha escuchado el nombre de Víctor Hugo, de Franz Kafka? Hemos tenido que escuchar. Clorinda Mató de Torna, Ricardo Palma, ¿no es cierto? Si vamos más acá al Perú. Gabriel García Márquez. Allí tenemos también otros autores como Dante, William Shakespeare, Nicolás Maquiavelo, diferentes autores, ¿no? Los conocemos en diferentes etapas de la historia. Bueno, de la historia literaria. Muy bien, entonces todos con su material. Ya todos con su material, a ver. A ver, vamos a ver en qué página. Un ratito. Ya. Vamos a la página 43. Ya, la página 43.
Ya, la página 43 nos dice, con tus conocimientos previos y la ayuda de tu profesora, indica a qué movimiento o escuela literaria pertenecen los siguientes autores. Vamos a ver, ahorita lo voy a proyectar para que todos podamos ver. Muy bien, ahí tenemos de la A a la L. Muy bien, yo voy a elegir una persona y esa persona va a elegir cualquiera que quiera, ¿ya? El que quiera, el que cree que sepa, ¿no? Que sepa ahí. A ver si le atino. Y luego, obviamente, la otra persona elige también el otro. Así. Vamos a ver. A ver, Raymond. Raymond. A ver, parece que no está presente. A ver, Sebastián. Sebastián. Profesora, Muy bien, Sebastián. Elige cualquier autor que tú veas ahí y dime a qué corriente, qué movimiento, qué pertenece. Frank Kafka, creo que era del vanguardismo. Ya, correcto, muy bien. Frank Kafka, el vanguardista. Bien, su compañero ya eligió Frank Kafka. A ver, vamos a apuntar por aquí que la B ya está hecha. Muy bien, otra personita, veamos por aquí. Leila. Sí, profesora. Muy bien, Leila. Elige cualquiera y dime a qué corriente, movimiento, generación pertenece. William Shakespeare pertenece al Renacimiento. Correcto, muy bien. Hay algunos que hemos dicho, ¿ah? Vamos a ver otro. Ahora un varoncillo. Angelo. Sí, profesora. Muy bien, Angelo. Elige uno y dime a qué corriente, generación pertenece. Garcilaso de la Vega al Renacimiento. Correcto, muy bien. Garcilaso también, igual que Shakespeare, está en el Renacimiento. A ver, otra personita. Yasuri. Yasuri. A ver, parece que Yasuri tampoco está. Creo que Raymond contestó por aquí. A ver, Itzel. Itzel. Itzel, tampoco. A ver, otro. Fiorella. 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 Tampoco. Gabriela. Gabriela.
Sí, Miss. Muy bien, Gabriel, elige uno y me dices a qué corriente o movimiento o generación pertenece. Miss César Vallejo, su movimiento es el modernismo. César Vallejo eres el iniciador, ¿ya? Es el iniciador del vanguardismo en nuestro país, ¿ya? Vanguardismo. Vanguardismo. Muy bien. Vamos a continuar. A ver, vamos a hacerlo de manera general antes que nos gane el tiempo, ¿ya? A ver, un ratito. Profesora, ¿a qué corriente pertenece César Vallejo? El vanguardismo. ¿Ya? El vanguardismo. Muy bien, los escucho, por favor. Cualquiera puede participar. Cualquiera, profesora. o sea, lo que ustedes crean a cuál pertenece. Yo, Frank Kafka profesora. ya lo dijimos, es al vanguardismo, lo dijo su compañero, muy bien. Federico García Lorca, ¿alguien sabe a qué movimiento, a qué generación o a qué corriente pertenece Federico García Lorca? ¿Romanticismo? No. ¿Alguien? Generación del 27. Correcto, generación del 27 en España. Es el máximo representante de la generación del 27. Muy bien, ¿alguien sabe a qué corriente, generación o movimiento pertenece el peruano Mario Vargas Llosa? Romanticismo. No. El romanticismo siglo XIX. El pobre viejito sigue vivo. ¿Nadie? Ya, les ayudo. Es una Miss, generación. al realismo. Es una generación. Generación del 50. Generación del 50 en nuestro país. A ver, José Santos Chocano. ¿A qué generación pertenece? ¿A qué movimiento? ¿A qué corriente? José Santos Chocano. Modernismo. Correcto, al modernismo, muy bien. Ciro Alegría. Indigenismo. Correcto, Ciro Alegría es el indigenismo. William Shakespeare ya dijimos Renacimiento, García de la Vega también Renacimiento. Ricardo Palma. Modernismo. Y yo mencioné a Ricardo Palma. Romanticismo. ¿Cuál? Romanticismo. Correcto, romanticismo. Jorge Isaac, el que escribió María. María es súper tierna, es una historia de amor que tiene un final trágico. Si hablamos de que es súper tierna, que nos habla sobre un amor trágico, ¿a qué corriente cree que pertenece? Correcto, romanticismo. Fedor Dostoyevsky, yo les dije, lo puse ahí. ¿A qué corriente pertenece Fedor Dostoyevsky? ¿Realismo? Correcto, al realismo. Johann Wolfgang Goethe, también lo mencioné, ya también lo mencioné. Él inició una corriente en Alemania. ¿Qué corriente nace en Alemania? Clasicismo. No. El clasicismo de Grecia. En Alemania. Pero que se desarrolló mejor en Francia por la Revolución Francesa.
Romanticismo. Correcto, romanticismo. Ajá, exacto, romanticismo. Muy bien, romanticismo. Continuamos, a ver, aquí tenemos nuestros textos literarios, no literarios, también nos hablan sobre ello. Dice, evaluando nuestro aprendizaje. Identifica qué tipo de textos son los siguientes. A ver, miren nuestro primer texto. Por donde el Marañón rompe las cordilleras en voluntarioso afán de avance, la tierra peruana tiene una bravura de puma acosado. Con ella en torno no es cosa de estar al descuido, cuando el río carga, brama contra las peñas, invadiendo la amplitud de las playas y cubriendo el pedrerío. Bueno, y continúa, ¿no? Y es parte de La Serpiente de Oro de Ciro Alegría. Aquí está describiendo el río Marañón. ¿Qué tipo de texto será? Es de Ciro Alegría, de su novela La Serpiente de Oro. ¿Texto literario o no literario? Literario, Miss. Muy bien, texto literario. Dime, ¿narrativo, lírico o dramático? Narrativo, lírico, dramático. Narrativo, Miss. Correcto, muy bien, narrativo, muy bien. Miren, aquí tengo un cartel que dice, feliz cumpleaños, Dios te bendiga en este otro año más de vida. ¿Literario o no literario? No literario, Miss. Correcto, no literario, ¿no? En este tipo, ¿qué sería? Sería más que nada informativo, ya sería informativo. Muy bien, aquí hay otro, dice, qué triste estás, Tristán, tras tan tétrica trama teatral. ¿Qué tipo de texto sería? ¿Literario o no literario? Literario, Miss. Correcto, muy bien, literario. Dime, narrativo, lírico, dramático. Lírico. Muy bien, lírico, correcto. Mira, aquí hay un afiche. Préndete la vida, apaga el cigarro, no juegues con fuego, el tabaco mata. ¿Qué sería? ¿Literario o no literario? No literario, literario. Miss. Muy bien, no literario, informativo, ¿no? Porque eso es lo que está haciendo, informarnos. Mira, aquí tengo una ventana de Messenger que ya ni existe, Dios mío, hace cuántos años. ¿Qué sería? ¿Literario o no literario? Literario. ¿Una conversación con tu amigo es literario? No literario, Miss. No literario, no literario, informativo también. Veamos aquí, dice, llevadme por piedad a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Es de rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Literario o no literario? Literario, Miss. Muy bien. ¿Qué tipo? ¿Narrativo, lírico, dramático? Lírico, Miss. Correcto, lírico, muy bien. Un texto. Ahí dice, es el manual de la Real Academia Peruana de la Lengua Española. ¿Literario o no literario? No literario, Miss. Ya, sería, claro, sería no literario instructivo, porque te dice cómo debes, ¿no es cierto?, cómo debes escribir. Aquí está una receta de la ensalada guisada de acelgas y zanahorias. ¿Literario o no literario? Literario, Miss. ¿Una receta es literario? No literario, Miss. No literario, muy bien, no literario. ¿De qué tipo? Instructivo también, ¿no? Instructivo. Aquí tengo una portada de un periódico, Perú Actual, dice en lo más alto. ¿Qué sería? ¿Literario o no literario? Literario. ¿Literario la portada de un periódico? No literario, Miss. No literario, informativo, porque son noticias, informativo. Mira aquí dice, Juan, ay, señor amo, que aunque el médico sea un pozo de ciencia, me parece a mí que no haremos nada. Don Jerónimo, ¿por qué? Juliana, porque doña Paulita no ha menester médico, sino marido. Marido, eso le conviene. Los demás es andarse por las ramas. Es una obra del médico a palos de Molière.
Díganme, ¿literario o no literario? Literario, Miss. Muy bien, literario. ¿De qué tipo? ¿Narrativo, lírico o dramático? Mira cómo está escrito. Lírico, Miss. No es un poema. Si hay una conversación, viene a ser dramático, ¿ya? Dramático. Es un tipo de obra de teatro. Además, Molière era, yo les dije, padre de la comedia francesa. Muy bien, chicos. Entonces, ahí tienen su tarea domiciliaria. Hay dos, ¿ah? Dice, busca y pega 5 textos literarios y 5 no literarios. Ya ahí está su tarea domiciliaria. Muy bien, eso queda como tarea. Muy bien, chicos. Entonces, ahí nos vamos a quedar y nos vemos en la tarde. Ya, no se olviden que después voy a subir la pizarra para que puedan copiar. Hasta Todo, luego, ¿no, Miss. profesora? Todo debemos de copiar. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Nos vemos en la tarde. Miss, no se Profesora. olvide mis luego. puntos. Sí, Hasta luego, Miss. claro, las participaciones se cuentan por si acaso.